Esta es la tercera sesión del grupo que nos imparte el doctor José María Cantarero. Recuerden que sus preguntas pues las pueden hacer por el chat y pues ya las vamos leyendo. Adelante, Cantarero. Gracias, Isabel. Bueno, bienvenidos a todos a la tercera sesión. Una disculpa por el problema de internet de ayer, de nuevo. Un comentario sobre los ejercicios. Si han intentado hacer algún ejercicio y no les ha salido o tienen alguna duda, igual en lugar de preguntarlo aquí durante la sesión, pues me pueden escribir un correo y ahí yo les contesto, ¿no? Con confianza. Entonces, bueno, ayer nos quedamos precisamente en esta sesión de ejercicios, la tercera, que estos ejercicios más que nada son para practicar, ¿sí? No son especialmente importantes ninguno de los ejercicios, pero pues les va a servir para agarrar práctica con esto, con los invariantes. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, ahora les quiero comentar una proposición que habla del caso particular cuando los silos son abelianos. Porque fíjense que en este caso es más fácil checar que un isomorfismo preserva fusión. Y recuerdan, para checar que un isomorfismo preservaba fusión, teníamos que checar que para cada dos subgrupos de S se cumplía una condición. Y esta proposición que le estoy poniendo así aquí, lo que me está diciendo es que cuando S y S' son abelianos, lo único que hay que checar es cuando P y Q son igual a S. Entonces es bastante menos trabajo, ¿no? Para esta proposición no la vamos a probar, más bien vamos a continuar a algo más general que nos va a dar al final esto, pero de todas maneras a partir de ahora ya no vamos a hacer demostraciones, ya hicimos bastante el día anterior y voy a darles solo la idea, ¿no? Para que vean por qué se tendría que cumplir más bien sin dar la demostración completa. Bueno, en particular este resultado es útil cuando tienen grupos chiquitos, porque un resultado que probablemente vieron en el curso de teoría de grupos es que los grupos de orden p cuadrado, donde p es un primo, tienen que ser abelianos. Entonces, hay muchos grupos, ¿no? Cuando son el orden chiquito, que sí van a tener silos abelianos. En fin, ya regresaremos a esto. Entonces, vamos a pasar ahora, digamos, a ver cómo la información importante de las equivalencias p locales se puede poner de una manera que se vea toda clarita, ¿sí? Va a ser una manera de expresar toda la información. Y esto es lo que se llama un sistema de fusión. Entonces, les voy a explicar qué es. Si G es un grupo finito con un p-silo S, vamos a definir una categoría. Si no han visto qué es una categoría antes, no se preocupen, ahora con el ejemplo va a quedar claro. En esta categoría los objetos son todos los subgrupos de S. Entonces piense que vamos a tener varios puntitos por ahí flotando, un puntito para cada para cada subgrupo de S. Y luego, entre cada dos subgrupos de S, P y Q, vamos a poner una flecha por cada G conjugación de P a Q. Y así vamos a poner una flecha entre cada uno de ellos. Y eso es la categoría. La categoría es todos esos puntitos junto con todas esas flechas. En una categoría también se pueden componer los morfismos, es decir, las flechas, y aquí la composición pues es la composición de morfismos. Entonces, a esta categoría que acabamos de definir le llamamos el sistema de fusión de G relativo al silo S. Ahora vamos a ver ejemplos para que quede más claro todavía. Ahora, lo que ocurre es que en esta categoría, si quisiéramos poner todas las flechas, el dibujo se vería muy engorroso. Y en realidad no hace falta ponerlas todas, porque alguna de la información que ponemos, algunas de las flechas son superfluas, no hacen falta. Ahora les explicaré cómo arreglamos esto. Pero resulta que la definición de equivalencia p local se puede refrasear en términos del sistema de fusión. Entonces, si yo tengo un isomorfismo entre los p-silos, esto va a ser una equivalencia local si y solo si la función inducida entre las categorías, entre los sistemas de fusión, que ahora ya no es una función, es un funtor, me da un isomorfismo de categorías. Entonces, ¿a qué me refiero con esta función inducida, esta alfa estrella?
Pues esto es una transformación que transforma objetos y morfismos. Entonces manda el objeto P al objeto alfa de P y el morfismo F a alfa F alfa menos 1. Y bueno, esto tiene sentido, ¿no? Este alfa F alfa menos 1 es precisamente lo que aparecía en la definición de equivalencia P local. Entonces, si esto es un isomorfismo de categorías, pues esto es una equivalencia P local. Y es un sí, solo sí. Y bueno, un isomorfismo de categorías, pues se pueden imaginar también, es un funtor que tiene otro funtor que va en la dirección contraria, tal que la composición de los dos es la identidad. Bueno, ahora, como les estaba diciendo, pues es un poco difícil poner toda la información del sistema de fusión en un dibujo. Entonces les voy a decir realmente qué es lo importante del sistema de fusión. Lo importante son, primero, todos los subgrupos y cómo están incluidos unos dentro de otros. Eso es lo primero. Y eso lo vamos a indicar con flechas con líneas verticales. Lo segundo, los automorfismos de cada uno de los grupos. Pero los automorfismos me refiero en la categoría, es decir, lo que antes llamamos el outG de P. Y las clases de G conjugación de subgrupos, es decir, si yo tengo dos subgrupos y ellos son G conjugados entre ellos. Y bueno, una cosa importante, saber contar hasta 3. Entonces, ¿por qué esto es lo importante? Porque realmente cualquier conjugación se puede descomponer como un isomorfismo y después una inclusión. ¿Sí? Me tomo primero la restricción de ese G a su imagen, que la imagen sería GP G-1, y luego incluyo GP G-1 dentro de Q. Entonces por eso podemos diferenciar estas dos cosas, ¿no? Podemos diferenciar las inclusiones y los automorfismos, y si tenemos las dos cosas juntas, pues es como si tuviéramos lo primero. Entonces en este último párrafo les repito lo que había dicho al principio, ¿no? ¿Cómo vamos a representar las inclusiones? Por líneas verticales. Y vamos a denotar los isomorfismos, las G conjugaciones que son isomorfismos, mediante líneas horizontales. En fin, esto todo es muy hablado, así que hasta que no se vea el ejemplo lo van a entender mejor. Entonces vamos a empezar con el ejemplo ya. Vamos a tomar el 3 silo de sigma 3, que ya habíamos visto que era un Z3. Así es como se ve el sistema de fusión de sigma 3 con estos detalles que había dicho antes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tengo dos subgrupos, el S y el trivial. El trivial está contenido dentro del S, entonces por eso pongo esta rayita vertical. Luego calculo cuáles son las sigma 3 conjugaciones de 1 en 1 y las sigma 3 conjugaciones de S en S. Y eso me daba Z2. Comparen esto con el sistema de fusión de S relativo a S. ¿Sí? S también es un grupo y su silo es el mismo, pero en este caso fíjense cómo es el sistema de fusión. Es muy parecido, tiene la misma forma, porque los subgrupos son lo mismo, pero en este caso lo que cambian son los automorfismos. ¿Okay? Entonces, en este caso en particular, aquí podemos ver directamente que S, es decir, Z3, no es 3 localmente equivalente a sigma 3, porque algo cambia, ¿no? Aquí tengo Z2 y aquí tengo 1. ¿Sí? Para que las categorías fueran isomorfas, todos estos automorfismos tendrían que ser lo mismo. Entonces, esta es una manera muy, muy buena de poner toda la información hacia el aire y ver si las cosas son localmente equivalentes o no. Aunque claro, esto es una cosa que uno desearía tener este dibujo, pero en la práctica es una cosa difícil porque tendrías que poner todos los subgrupos. ¿Sí? Entonces, déjenme ir ahora a un ejemplo más complicado. Vamos a tomar ahora un 2 silo de sigma 4. Y en este caso el sistema de fusión se vería así. Esto ya es otra cosa diferente, ¿no?
un montón de información, ¿no? Un montón de subgrupos, un montón de grupos de automorfismos. Y además les quiero explicar un poco de nuevo la notación. Entonces, las flechas verticales, también incluyo verticales, las que están inclinadas, son inclusiones. Las flechas horizontales son G conjugaciones que son isomorfismos. Es decir, Q1 es G conjugado a Q2, pero no es G conjugado a Q3. Q3, Q4 y Q5 son G conjugados. Y otra cosa que estoy haciendo en este diagrama es que aquí estoy poniendo el 1, estoy poniendo los automorfismos de Q1, pero no estoy poniendo los de Q2. Y esto lo estoy haciendo porque no es necesario. Porque una vez que yo sé que Q1 es G conjugado a Q2, entonces ya los grupos de automorfismos van a tener que ser los mismos. Entonces ya para qué ponerlo, ¿no? Ya sabemos que tiene que ser el mismo. Entonces, bueno, estarán de acuerdo que este diagrama pues está complicado, ¿no? Y de hecho, pues sí me llevó un rato grande adivinar cómo tenía que ser el diagrama. Ahora pasemos a otro diagrama, que ahora es el mismo S, pero ahora estoy considerando en lugar de sigma 4 como el grupo a S. Entonces fíjense cómo cambió, ¿no? Le voy a dar para detrás, para adelante. En P3 tenía un sigma 3 y ahora en P3 tengo un Z2. Otra cosa que cambió, antes Q3 y Q4 eran G isomorfos, G conjugados, y ahora no lo son. Ven, ahora el Q3 se quedó solo. Entonces son cosas también importantes, ¿no? Una cosa importante que cambió fueron los automorfismos de P3, y otra cosa importante que cambió es que ahora Q3 y Q4 no son G conjugados. Cualquiera de esas dos cosas la podríamos utilizar para concluir que S no es 2 localmente equivalente a sigma 4. Bueno, ¿tiene sentido? Bueno, pero como digo, el problema es que pues sacar estos diagramas pues, es difícil, ¿no? Es casi como intentar hacer la definición del principio. Ahora, yo esto lo saqué en parte también utilizando GAP y uno lo puede hacer. Entonces, ¿cómo hice, por ejemplo, el de sigma 4? Pues primero saqué su silo, después le pedí a GAP que me diera todos sus subgrupos, y esta función hay que usarla con cuidado porque en el momento que ya el grupo es grande, pues GAP no puede soportar tanto. Después, para cada uno de estos subgrupos, le pedí que me dijera cuál era el tamaño. Y bueno, y por suerte venían así ordenaditos, ¿no? Los grupos de orden 1, los de orden 2, los de orden 4 y el total. Ahora, lo primero que quería saber era cuáles subgrupos estaban dentro de otros. Entonces, para eso yo sé que el subgrupo trivial está dentro de todos, así que lo único realmente que tengo que saber es los subgrupos de orden 4, qué subgrupos de orden 2 contienen. Y eso es lo que hice. Bueno, perdón, de hecho antes de eso hice otra cosa, disculpen. Primero lo que hice fue sacar los grupos de automorfismos de cada uno de ellos. Y esto pues coincide con lo que les dije antes, ¿no? Había dos que tenían Z2 en el medio, uno que tenía sigma 3 y el de arriba del todo tenía Z2 por Z2. Ahora sí, luego, lo que miro son cuáles son los subgrupos de los subgrupos de orden 4, que eran el 7, el séptimo en la lista, el octavo y el noveno. Y ya con esto tendría todo el diagrama de inclusiones y también todos los automorfismos, pero me faltaría saber cuáles pueden ser G conjugados entre ellos. Entonces, esto ya no lo puse todo el detalle aquí, pero por ejemplo, te haría así. ¿Es conjugado en G el segundo elemento de la lista y el tercer elemento de la lista? Sí, pues pongo una rayita. ¿Es conjugado en G el séptimo y el noveno? Y pongo una rayita. Y así, ¿no? Realmente no hay tantos que comprobar. Solo había que comprobar el 7 con el 9,
porque ya sabemos que tienen el mismo Z2 como grupo de automorfismos, y todos los de orden 2, eso sí los tenemos que hacer todos. Cantarero, tenemos una pregunta. Sí, adelante. Dice, cuando pide el silo del grupo G, ¿qué significa el 2 en el que está en el paréntesis G,2? ¿Aquí en GAP se refiere? Sí, en GAP. Sí, bueno, es que cuando pides el silo tienes que especificar en qué primo estás hablando, ¿no? Porque tienes que pedirle el P silo. En este caso queremos el 2 silo, por eso le ponemos el 2. Ok. Listo, gracias. Sí. Ok, entonces así es como uno puede hacerlo con GAP, pero bueno, este ejemplo también se puede hacer a mano, ¿no? No es tan difícil. Muy bien. Pero pues es un montón de información, ¿no? Demasiada información lo que hay ahí. Entonces lo que vamos a ver ahora es una manera de refinar toda esa información y ver cuál es la realmente más importante. Entonces voy a hacer varias definiciones que les va a sonar a chino, pero bueno, ahora verán para qué sirve. Entonces voy a fijar de nuevo un pesilo de G, y si yo tengo un subgrupo de S, voy a decir que es G céntrico, si cumple, que su centralizador en S, pero no solo el de P, sino el de G, P, G-1, es igual a su centro. Recuerden, el centro son los elementos del grupo que conmutan con todos. Entonces, el centro de un grupo siempre está contenido en el centralizador con respecto al otro grupo. Pero ahora estamos pidiendo que sean exactamente iguales. Y queremos que esto pase para todo elemento del grupo que cumpla que G, P, G-1 está dentro de ese. Es una definición medio extraña, ¿no? Otra definición medio extraña. Si yo tengo un subgrupo de H, se dice que K está fuertemente P encajado en H. Si contiene a un pesilo de H y el tamaño de la intersección de K con los conjugados de K es primo a P para todo H que no esté en K. De nuevo, es una definición bastante técnica, ¿no? No se preocupen si ahora mismo no ven para qué esto sirve, es normal, ¿no? Es una definición medio extraña. Vamos a hablar sobre otro tipo de subgrupos todavía. Tengan un poco de paciencia. Cuando miramos el grupo de automorfismos por G conjugaciones de Q, hay unas G conjugaciones que son especiales, que son las Q conjugaciones, es decir, conjugaciones por los mismos elementos del grupo. A estas conjugaciones forman un subgrupo normal que se va a llamar IN de Q. Y bueno, esto viene del inglés, pues este grupo se le llama el grupo de automorfismos internos. Digamos, le llaman internos porque como que vienen de conjugaciones de elementos que ya están dentro de Q. Y luego se le llama el grupo de automorfismos externos al cociente de out de G por in de Q. ¿Okay? Esto vuelve a ser un grupo que ahora ya realmente sus elementos no son automorfismos, son clases de automorfismos, pero se le sigue llamando grupo de automorfismos. Un abuso de notación. Y ahora sí, la definición importante, que es esta, te dice que un subgrupo de S es G esencial si es G céntrico y el grupo de automorfismos externos, ahí debería decir P, perdón, aquí debería decir una P, me pasó, tiene un subgrupo fuertemente P encajado. Bueno, pues otra cosa también bastante técnica, ¿no? Pero bueno, aquí el punto quizás es el nombre, esencial. A estos subgrupos se le llaman esenciales porque no nos los podemos quitar. O sea, son los que realmente tienen la información importante del sistema de fusión. O sea, hay muchos grupos que yo puedo quitar o ignorar cuando hago la definición y no pasa nada. Pero estos subgrupos esenciales, a la fuerza los tengo que checar. Esta es la idea, ¿no? Aparte de toda la definición que está difícil,
Pero esa es la idea importante. Y bueno, otra última definición, un poco más pesada de nuevo. Un subgrupo está completamente normalizado, G normalizado, si su normalizador tiene tamaño más grande que los normalizadores de todos sus G conjugados que están dentro de ese. Bueno, pues todas estas definiciones hay que acostumbrarse a trabajar con ellas, ¿no? La primera vez que uno lo ve, pues sí les parece difíciles, pero les voy a mostrar por qué es importante, ¿no? Olvídense de entender ahora mismo qué quiere decir cada una de ellas. Y lo importante de estas definiciones es este teorema. El teorema de fusión, perdón. Disculpa, hay una pregunta. Dice que Sí, adelante. que si siempre existen los G esenciales o si tienes que pedir alguna otra cosa para garantizar su existencia. Es buena pregunta. No siempre existen G esenciales, pero digamos que lo importante van a ser los G esenciales y el total, es decir, el S. Entonces, cuando no hay G esenciales, digamos que lo único que importa es el S. Pero en general, pues sí, podrían no existir. Ok. Bueno, entonces, lo importante de los esenciales es el siguiente teorema de fusión de Alperin-Goldschmidt, o como se diga, que como ven también está bastante largo de decir. Este teorema lo que dice es que si yo tengo una G conjugación de P a GPG-1, esta G conjugación la voy a poder factorizar a través de subgrupos G esenciales. Entonces esto es lo que dice más o menos, ¿no? Si yo tengo una conjugación, la que manda de P a GPG-1, entonces existen subgrupos Q0, Qn más 1, R1, Rn más 1, donde ahora los RI son G esenciales. ¿Ok? Y además, estos RIs, estos RJs, tienen unos ciertos automorfismos, de tal manera que, fíjense la última condición, conjugar por G es lo mismo que hacer todas estas phi seguidas. Entonces, como que hemos logrado poner esta conjugación en términos de automorfismos de los G esenciales. ¿Ok? Pero bueno, aquí está el detalle que también me han preguntado antes. Los RIs pueden ser G esenciales o también podría ser S. Entonces el S como que no entra dentro de la definición de esencial, pero por definición, ¿no? También le podrían haber llamado esencial porque sí que lo es esencial también. Entonces déjenme darle este enunciado que se ve muy feo en términos de un diagrama, que es más fácil de entender. Entonces, la idea es que yo tengo esta flecha de aquí abajo, CG, que va de P a GPG-1. Y lo que el teorema está diciendo es que yo voy a poder meter P dentro de un esencial, o quizá S. Ese esencial va a tener un automorfismo, phi1, y entonces si yo le aplico a un elemento, me lo llevo arriba y le aplico phi1, su imagen me va a quedar dentro de un Q1. ¿Ok? Esto ya está un poco extraño. Este Q1 va a ser isomorfo a Q0, pero es la imagen bajo phi1 de Q0. Luego, para este Q1 va a ocurrir lo mismo. Este Q1 va a estar dentro de un esencial. Este esencial va a tener un automorfismo y cuando le aplique phi2 a Q1, su imagen va a ser Q2. Y así sucesivamente. De tal manera que hacer todo CG es lo mismo que hacer lo siguiente. Empiezo acá, me voy arriba, aplico phi1, caigo aquí abajo, me voy arriba, aplico phi2, caigo aquí abajo, y así sucesivamente voy bajando y subiendo hasta que al final llego al GPG-1. ¿No? Y esta composición es igual a CG. Esto es lo que dice el teorema. Espero que esto aclare un poquito el teorema.
un poco extraño. Entonces, ¿qué sacamos de este teorema? ¿Qué sacamos de esta descomposición de estos morfismos? Que podemos reducir el sistema de fusión a estudiar nada más los automorfismos de los subgrupos esenciales y los automorfismos de S. Si yo sé eso, voy a ser capaz de sacar todo el resto de conjugaciones, porque todas las conjugaciones se pueden expresar en términos de esto. Para los que sepan un poco de categorías, lo que dice esto es que los automorfismos de los subgrupos esenciales y los automorfismos de S generan a la categoría, al sistema de fusión. Son generadores. Igual que los grupos, tú puedes encontrar generadores que te generan todo el grupo. Para las categorías también puedes encontrar generadores que te generen todos los morfismos. Y como consecuencia de esto, tenemos esta proposición. Si yo tengo dos grupos finitos con psilos S y S', un isomorfismo de S a S' es una equivalencia P local si solo si cumple dos cosas. La primera es que preserva esenciales. Esto de preserva esenciales quiere decir que un subgrupo es esencial si solo si su imagen es esencial. O sea, preserva hacia adelante y hacia detrás. Y además, cuando hago conjugar por alfa, es decir, mandar un F a F, alfa menos 1, esto va a ser un isomorfismo para todo su grupo esencial P y para S. Entonces, esto en realidad es checar menos información que la definición original, porque en la definición original tendríamos que checar que para todo par de subgrupos se cumplía esto de que el C alfa era un isomorfismo. ¿Sí? Bueno, no decía eso exactamente, pero esencialmente eso es lo que dice. Y aquí lo estamos reduciendo al caso en que P y Q son iguales y además es un subgrupo esencial o solamente es S. Entonces, pues es un poquito de trabajo que uno se ahorra, ¿no? Por otra parte... sí, adelante, Isabel. Perdona, tenemos una pregunta. Dice que si en el teorema de Alperín de la existencia de los dos n más 2 subgrupos, ¿esa n tiene relación con la P o n puede ser cualquier cosa? No, no tiene relación con la P. Sí podría ser cualquier cosa. Ok, gracias. Sí. Sí, la n realmente depende de qué tan complejo es el sistema de fusión más bien. Entonces, si hay muchos subgrupos esenciales, es probable que la n aumente. Pero tampoco depende solamente de eso, porque habrá algunas conjugaciones que puedan factorizar simplemente con n igual a 1, pero habrá otras conjugaciones que necesiten más. Entonces, sí depende. Bueno, de nuevo, esta proposición puede parecer poco técnica, entonces vamos a volver a los mismos ejemplos de antes, porque bueno, pues no hay nada como un dibujo, ¿no?, para entenderlo. Entonces, en el caso de sigma 3, habíamos visto que estos eran los sistemas de fusión, que la verdad no tenían ninguna complicación. Pero ¿qué pasa si solo nos quedamos con la información esencial? Es decir, la de los subgrupos esenciales y la de los elementos y la de S, la del total. Pues este es un ejemplo donde no hay esenciales, como bien preguntaban antes. En este caso no hay esenciales, así que lo único importante es mirar S. Entonces aquí estoy denotando por F super E a la subcategoría donde solo me fijo en los esenciales y en S. En este caso no hay esenciales y por eso solo me aparece S. Y dirán, bueno, pues no se mejoró tanto, ¿no? Porque pasar de aquí a aquí pues no es tanta mejora, ¿no? Pero bueno, es algo. Ya verán en el siguiente ejemplo que sí hace una gran diferencia. Fíjense ahora en este. Este sí estaba bastante complicado, el de sigma 4. Si yo ahora solamente me quedo con los esenciales, con el total, me quedo con esto nada más.
Esto sí es una gran mejora, ¿no? Fíjense todo el monstruo que teníamos antes y ahora nos quedamos solo con 2 subgrupos. Una gran ventaja. Se ve todavía más cuando me fijo en este. Este también era bastante monstruoso. Pero si solo me fijo en los esenciales y el total, este es otro caso donde no tenía esenciales. Y fíjense que aquí también podemos ver rápidamente que el S no es 2 localmente equivalente al sigma 4, mirando nada más los esenciales, porque aquí solo hay un esencial, que es el S, perdón, aquí no hay esenciales, y para sigma 4, pues sí que hay un esencial, que es el P3. ¿Ok? Como siempre, la idea es intentar trabajar menos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Pues parece que no hay preguntas ahorita. Bueno, gracias. Bueno, otro sistema de fusión muy importante es el sistema de fusión del Sol, por supuesto, pero como se imaginan no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, cuando hablen de fusión, no tiene nada que ver con fusión nuclear, no tiene nada que ver con fusión de Dragon Ball. Se le llama fusión porque antiguamente, y antiguamente estoy hablando en los 40, en los 50, a conjugación en los grupos se le llamaba fusión. Y ya como que el nombre se quedó y pues se volvió a recuperar ahora, ¿no? En los 90. Bueno, entonces, volviendo al resultado con el que empezamos casi la clase hoy, cuando el silo es abeliano, este es un caso donde no hay subgrupos esenciales. Entonces, por esto es que en ese caso era suficiente con mirar el total nada más, con mirar los automorfismos del silo. ¿Sí? Entonces todo tiene sentido, ¿no? Todo encaja con lo de antes. Por supuesto, esto no se lo estoy demostrando, pero la demostración es larga, ¿no? Entonces no se la quiero mostrar de todas maneras. Ahora sí Ok. tenemos unas preguntas, José María. Muy bien, adelante. Dice, pero de igual manera, en este método toca conocer todos los subgrupos y luego determinar los esenciales. ¿Cuándo hay muchos menos subgrupos que se puede hacer? Cuando hay muchos menos subgrupos, ¿qué se puede hacer? Hay mucho menos subgrupos. Pues Bueno, es así cierto dice. que, eh, bueno, es cierto que en este método también hay que determinar los esenciales y eso también es difícil, ¿sí? O sea, no es tan fácil, pero claro, es que estamos hablando de un método para determinar que dos grupos sí son pelocalmente equivalentes. Y determinar que dos grupos sí son pelocalmente equivalentes sí va a ser siempre más difícil que determinar que no. Entonces, sí nos podemos quitar un poco de trabajo si tenemos la sospecha de que hay muy pocos esenciales. Ahora, ¿cómo puedo saber que hay pocos esenciales, ¿no? Para no decir, voy a hacerlo el cálculo y ahora resulta que había muchos esenciales y no me ahorré tiempo. Pues quizá lo mejor es empezar con los céntricos, porque checar quiénes son los subgrupos céntricos, eso sí no es tan difícil. Por ejemplo, si estamos pensando en GAP, hacer centralizadores y hacer centros, eso sí lo hace GAP muy fácilmente. Entonces, si ya hacemos los céntricos y vemos que hay poquitos céntricos, pues ya nos puede dar una sospecha de que, pues tiene que haber pocos esenciales también, ¿no? Eso es una posible respuesta, ¿no? Otra respuesta es mirar en la literatura, porque esto de encontrar los esenciales de los grupos es algo que la gente hace como investigación de verdad, ¿no? Se agarra una familia de grupos y dice, vamos a ver cuáles son los esenciales. Entonces, pues, es una cosa que se investiga, ¿no? Buscar quiénes son los esenciales. Okay. Sí, hay otro comentario, pero no entiendo bien la pregunta. Dice, ¿es menos complicado calcular los esenciales? Porque en el ejemplo que ya tenía la latiz de los subgrupos.
Sí, bueno, como digo, no es que sea menos complicado, es casi la misma respuesta, ¿no? No es que sea Ujú, menos ujú. complicado en general, pero, pues, por ejemplo, si tú tienes una sospecha de que hay poquitos, entonces sí, sí es menos complicado. Y es más Ok. bien, a lo mejor un detalle que podrían pensar donde esto podría ser menos complicado es imagínense que para uno de los dos grupos ustedes ya saben que no hay esenciales. Entonces, si para el otro ya puedes encontrar un esencial, pues ya puedes concluir que no son P localmente equivalentes. Pero bueno, es cierto, ¿no? Para probar que sí son P localmente equivalentes, el hacer esta proposición de antes no necesariamente te quita mucho trabajo, ¿no? O sea, al menos computacionalmente no te quita tanto trabajo. Más bien, si, si has encontrado por alguna otra razón los esenciales, entonces sí te quitaría trabajo, pero si no, es lo mismo. Bueno, les dejo algunos ejercicios también para que practiquen esto de esenciales, céntricos, completamente normalizados. Hacer esto de los dibujitos de los sistemas de fusión, eso está bien divertido y lo pueden hacer algunos a mano o otros lo pueden hacer con GAP. Entonces, son ejercicios para que practiquen. Ahora, quiero hablar rápidamente de un par de invariantes más, y esto sí lo quiero hacer rápido porque vamos un poco, ya hicimos varios invariantes pelocales, ya sabemos cómo funcionan. Entonces, si yo tengo un grupo finito y un primo P, vamos a definir O super P de G como el subgrupo normal más pequeño cuyo índice es una potencia de P. ¿Ok? Entre todos los subgrupos normales, me tomo los cocientes, veo cuáles cocientes, su orden es una potencia de P, me quedo con el cociente más grande, es decir, el subgrupo normal más pequeño. Este subgrupo también se puede definir como de estas otras tres maneras, como generado por elementos de orden prima P, o este otro tipo de elementos, o generado por los otros hilos. Entonces, resulta que este subgrupo es importante porque el cociente por este subgrupo es un invariante P local. Si G es P localmente equivalente a H, entonces el cociente por OP de G es isomorfo al cociente de H por OP de H. Bien. Ahora, esto quizás no quede claro por qué podría ser un invariante P local, porque no tiene nada que ver con el silo, ¿no? Y la definición tenía que ver con el silo. Esta definición ya es uno de los invariantes que yo llamo avanzados, porque ya no estás mirando simplemente el sistema de fusión y sacando información de ahí, que es lo que habíamos hecho antes. Ahora lo que estamos haciendo es más bien reinterpretar esa información. Entonces, una razón por la que lo es porque se puede reinterpretar en términos de S. Entonces, si yo me tomo el silo de G, S, y considero el subgrupo generado por los elementos de esta forma, S-1 por F de S, donde F es una conjugación de P en P, pero no solo eso, sino que el F está en el OP de out G de P. A este subgrupo se le llama el subgrupo hiperfocal de S, y así es como se denota. Se puede comprobar que este subgrupo es un subgrupo normal, y si se fijan, ahora este subgrupo sí que tiene que ver con equivalencias P locales. Tengo a S y tengo conjugaciones. Esta F es una G conjugación, ¿no? Es una de las G conjugaciones que aparecerían en el sistema de fusión. Entonces, el teorema del subgrupo hiperfocal te dice que el cociente de G por OP de G es isomorfo al cociente de S por el subgrupo hiperfocal. Y ahora, pues yo creo que ya no les resultará tan raro pensar que una equivalencia local, ¿no? Es decir, un isomorfismo que preserva fusión, lleva el subgrupo hiperfocal al subgrupo hiperfocal.
Y por lo tanto te va a dar un isomorfismo entre los cocientes. Entonces, esta es la razón por la que es un invariante P local. No les voy a dar la demostración. Más bien vamos a pasar ahora a otro invariante parecido que se llama... Bueno, ahora les digo cómo se llama. Vamos a empezar recordando los conmutadores. Los conmutadores son los elementos de esta forma. Son los corchetitos de X y Y, que son productos XY, X-1, Y-1. Cuando yo tomo cociente por este subgrupo generado por los conmutadores, este grupo es un grupo abeliano, ¿no? Y bueno, como estaba empezando con un grupo finito, pues es un grupo finito abeliano. Y recuerden que para los grupos abelianos, con lo que empezamos al principio, ser P localmente equivalente era simplemente, veía la descomposición que tenía una parte de cada primo, como suma directa, y comparaba esa parte del primo, que era lo que llamaba con este sombrerito y la P. Entonces, la propiedad que tenemos ahora es que si G es P localmente equivalente a H, los sumandos del primo P de la abelianización de G son los mismos que los sumandos de la abelianización de H en el primo P. Esto parece bastante razonable, ¿no? Que se cumpla, pero pues tampoco es obvio por qué una equivalencia local cumpliera eso. Y la razón, de nuevo, tiene que ver con reinterpretar esta cosa. Entonces, de nuevo, si yo ahora me agarro un silo de G, puedo definir el subgrupo focal de S como el subgrupo generado por los elementos de esta forma, igual que antes, pero donde ahora me tomo todas las conjugaciones de P. Antes solo me tomaba las conjugaciones que estaban en el O super P. Y a este subgrupo se le llama el subgrupo focal. Y de nuevo, lo que sucede es que hay un isomorfismo entre el cociente del subgrupo focal con este otro invariante que habíamos definido antes. Entonces, por eso tiene sentido, ¿no?, que esto sea un invariante P local. Se puede comprobar que una equivalencia P local manda su grupo focal a su grupo focal. ¿Sí? De nuevo, esto no es difícil, lo pueden intentar probar. Entonces ya tenemos estos dos invariantes. Para el subgrupo hiperfocal, el subgrupo focal, puede parecer difícil de calcular, porque para empezar en GAP no hay ningún comando que calcule el O super P de G. Entonces les voy a contar otra cosa interesante que tiene GAP, es que nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Y bueno, pues como un lenguaje de programación, esto suele ser lo más útil siempre, ¿no? De hecho, tiene cosas que otros lenguajes de programación tienen, como el for, if, while, todos estos loops que te permiten hacer cálculos de manera eficiente. Entonces les voy a explicar cómo se crean nuestras propias funciones. Primero tenemos que crear un archivo con extensión .g. Y luego, para crear nuestra función, tenemos que ponerle primero el nombre que va a tener nuestra función, dos puntitos igual, este comando, function, y luego, entre paréntesis, todas las variables que habría que meterle a la función. O sea, las variables que el usuario le va a dar. Después, vamos a declarar las variables que nosotros vamos a utilizar en el algoritmo, pero que no nos da el usuario. Después hacemos nuestra definición y todo nuestro algoritmo. Y finalmente, tenemos que escribir return y la respuesta que la función queremos que dé. Y después de esto, pues terminar, enter. Ahora, una vez que hemos creado este archivo y lo guardamos, si lo queremos utilizar en GAP, lo que tenemos que hacer primero es escribir en GAP algo como esto, read
para que lea nuestro archivo y entre paréntesis y entre comillas, ¿dónde está ese archivo en el disco duro? ¿Okay? Entonces ponemos la ruta en el disco duro y importante, las barras tienen que ir hacia ese lado. Porque muchas veces, por ejemplo, en Windows las barras van al revés. Para ponerlo en GAP hay que ponerlo al otro lado. En fin, les voy a mostrar un ejemplo. Este es un algoritmo que yo creé para poder calcular el cociente de G por OP de G. ¿Y cómo lo hice? Pues miren, a la función le llamé el P cociente más grande. Y es una función que va a depender de G y del primo. O sea, el usuario me tiene que decir cuál es el grupo y cuál es el primo. Y el algoritmo consiste en lo siguiente. Primero, me agarro la lista de todos los subgrupos característicos de G. Si no saben qué es un subgrupo característico, no se preocupen, pero resulta que el OP de G es un subgrupo característico. Y ahora, para cada uno de estos subgrupos característicos, me voy a calcular los tamaños de los cocientes. Claro, solo estoy interesado en los cocientes que sean una potencia de P, ¿no? Y entre todos esos, ¿cuál es el más grande? Entonces esto es lo que hago con el loop for, que hago después. Entonces, para cada elemento de la lista, ¿qué es lo que hago? Pues primero me fijo si P divide a ese orden. Y además, que sea una potencia de un primo. Si P lo divide y es una potencia de un primo, es que tiene que ser una potencia de P. Y luego aparte, como es un loop, lo que me fijo es si este tamaño es mayor que el que ya tenía almacenado. Si es mayor, pues lo cambio. En otro caso, lo dejo como estaba, ¿no? Y al final la respuesta, pues va a ser el cociente de G por ese subgrupo característico. Y esto es lo que hago al final. Devuelvo la respuesta. ¿Okay? Bueno, como todo lenguaje de programación tiene sus comandos que hay que acostumbrarse, ¿no? Como el for tiene que llevar un do, los if se tienen que cerrar con fi, los do se tienen que cerrar con odd, cosas que hay que acostumbrarse, pero bueno, pues eso es con la práctica se saca. Antes de que me pregunten sobre esto, les voy a mostrar cómo se utiliza. Entonces, ¿qué hago primero en GAP? Le digo que me lea este documento. ¿Ok? Lo lee, y una vez que lo lee, voy a probarlo. Le voy a tomar un grupo cualquiera, como este, y le voy a pedir que me dé cuál es el P cociente más grande, en este caso el 2 cociente más grande. Pues me dice que es un grupo policíclico con 3 generadores. Bueno, eso no me dice mucho, así que mejor le digo qué grupo realmente es. Pues me dice que es C2. Y puedo hacer lo mismo en el primo 3 o en el primo 5. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que pueden hacer también. Pueden definirse sus propias funciones y así pueden checar lo que quieran sobre los grupos. Porque no todas las funciones las tiene GAP, por supuesto. Entonces, bueno, la gracia de esto es pensar en GAP también como un lenguaje de programación, ¿no? Y como un lenguaje de programación que es potente, ¿no? Tan potente como si hay alguien de cómputo oyendo, pues a lo mejor no le gusta esto, pero pues es una comparación, ¿no? También tiene las mismas cosas que podemos hacer con otros lenguajes. Bueno, ¿alguna pregunta sobre subgrupos hiperfocales, focales, definir estas funciones con GAP? Pues por el momento nadie está escribiendo, Cantarero. Ah, sí, ya tenemos una, ya tenemos una. ¿Podría recomendarnos mi bibliografía al respecto?
Bibliografía al respecto de GAP o de equivalencias P locales. De equivalencias. Sí, claro. Si quieren mejor, luego les mando un correo a todos. Se lo paso a través de Isabel, igual que ayer. Ok, otro comentario. ¿Podría recordar el significado del grupo que se escribe arriba de la flecha que va de un subgrupo a sí mismo en el diagrama de fusión? ¿Puedes repetir, Isabel? Sí, ¿podría recordar el significado del grupo que escribe arriba de la flecha que va de un Ah, subgrupo? Ah, sí, ya, los ya entendí. sí. Estas flechas que parecen como circulitos, eso se Ajá. refieren a los automorfismos del grupo con respecto al G. Es decir, lo que estoy poniendo aquí, si estoy en el diagrama de aquí, este Z2 más Z2 es el out, bueno, mejor déjenme ver de arriba para no confundir. Este Z2 más Z2 sería el out sigma 4 de S. Este sería el out sigma 4 de P1. Es decir, son las sigma 4 conjugaciones de P1 en P1. En general, las G conjugaciones del subgrupo en sí mismo. Ok, otra persona dice que si les compartes nuevamente la presentación, ¿no es la que ya nos mandaste el primer día? ¿Le estás modificando Sí, cosas? bueno, lo único que voy a modificar es los errores, ¿no? Por ahora modifiqué nada más el errorcito del 5 que era un 4, pero sí, sigue siendo la misma. En el link que les mandé el primer día ya está Ujú, toda la presentación, perfecto. toda completa, la de los 4 días. Ok. Pero bueno, si quieren, ahora les vuelvo a escribir el enlace por si no lo pudieron alcanzar el primer día. Ya hay una Sí. chica que lo compartió. Aquí está, Ah, ok. compartido. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues parece que no. Bueno, Después te pues digo sí. si hay. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas ya para concluir, porque ya se acabó mi tiempo, le voy a explicar qué vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hablar de otro invariante que acabo de poner aquí, que es la homología P local. Este invariante es un invariante de álgebra homológica. Si han visto álgebra homológica antes, pues van a entender mejor de qué consiste. Vamos a ver por encima cómo se calcula. En cierto sentido es el invariante más importante, ¿no? Porque te da un montón de información sobre el grupo y además hay muchos métodos para calcularlos que no son tanto de fuerza bruta, sino aprovechando la potencia del álgebra y el álgebra homológica. Eh, Como no tenemos mucho tiempo, lo veremos rápidamente. Y después de eso, si tenemos tiempo, pues veremos un poco la relación entre los nilpotent. Bueno, perdón. Después de eso veremos la relación entre las equivalencias P locales y los isomorfismos, que ya me habían preguntado el primer día, con este contraejemplo que existe. Y al final, si hay un poco de tiempo, les daré un poco la relación que hay entre lo que hemos hecho y qué tiene que ver con la topología. Entonces, bueno, pues lo voy a dejar aquí. Igual si tienen alguna otra pregunta, me pueden decir ahora o me pueden escribir un correo. Sí, hay una petición que si puedes volver a escribir la lámina donde esté el diagrama del teorema de Alperin. Eh, ¿Verdad? Ese. Ujú. Sí. Entonces les vuelvo a describir. Lo que quiere decir el teorema de Alperin es lo siguiente. Dice, si yo tengo una G conjugación de P a G, P, G-1, existen una serie de subgrupos Q0, Q1, Q2, Qn más 1, que son subgrupos normales. No, bueno, perdón, no normales. Normales en el sentido de que son subgrupos de toda la vida. O sea, son subgrupos sin ninguna propiedad. Existen subgrupos esenciales R1, R2, Rn más 1,
puede que sean esenciales o puede que sean el total. Cada uno de estos subgrupos esenciales tiene un automorfismo φ1, φ2, φn más 1. Y lo que dice el teorema de Alperin es que hacer CG es lo mismo que hacer lo siguiente. Empiezo con un elemento X aquí en P, me lo llevo a R1, porque Q0 está dentro de R1, le aplico φ1 a X, y φ1 de X ahora va a caer dentro de Q1. ¿Ok? Esa era una de las propiedades que decía el teorema de Alperin, que φ1 de Q0 estaba dentro de Q1. Entonces ahora φ1 de X está dentro de Q1. Ahora, φ1 de X me lo llevo a R2, porque está dentro de R2. Y le aplico φ2. φ2 de φ1 de X va a estar dentro de Q2. Y de nuevo repito el argumento todas las veces, pum, 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 hasta que al final que voy a llegar a φn más 1 de φn, etcétera, etcétera, de φ2 de φ1 de X. Y lo que dice el teorema de Alperin es que esa composición me da igual a CG de X. ¿Sí ayudó esa segunda explicación? ¿O hay algo que no quedó claro? Sí, ya le quedó claro. Sí, si no, vuelvan al teorema de fusión, ¿no? al enunciado, y piensen lo que yo estoy diciendo, cómo se aplica en cada uno de los casos, ¿no? Esta última parte es esta última propiedad, que CG de X es lo mismo que hacer todo esto, pero para que hacer todo esto tenga sentido, es necesario esto. Que cuando yo haga el φ1 de X, que lo estoy haciendo arriba, realmente la imagen cae abajo, cae en el Q1 o en el Q2, etc. Y además que cada uno de estos QIs están dentro de un RI y del siguiente. Hay otra pregunta. Si el grupo es soluble, ¿se puede asegurar la existencia de los esenciales? ¿O si existe algún criterio para determinar su existencia? ¿Existe algún criterio? No hay ningún criterio completamente infalible que te diga si sí o sí. Bueno, sí hay un criterio, pero ese criterio es, eh, digamos, hay una propiedad que dice no hay esenciales, sí, solo sí, cualquier conjugación entre subgrupos de S se puede extender a una conjugación de S a S. Ese sería un criterio que te dice que no hay G esenciales, en general. Ser soluble no te ayuda para que haya G esenciales o no. Sí, ser soluble no te ayuda en eso. Ok. Bueno, por Bueno, ejemplo, bueno, perdón, Isabel. no, Eh, dilo. sí, bueno, por ejemplo, también hay algunos casos importantes en los que ya se saben que no hay esenciales y que son fáciles de checar. Uno de ellos es el que les comenté, cuando el subgrupo es abeliano, cuando el subgrupo de silo es abeliano. Otro caso importante es cuando el silo es el mismo grupo. En ese caso tampoco hay esenciales. Ahora sí, Isabel, perdona. No, decía que, pues, que lamentablemente tenemos que cortar aquí, que si tenían más dudas, pues te escriban y te pregunten o pues mañana sigan preguntando. Sí, claro. Si tienen dudas, pues no duden en escribirme. Ujú. Ok, pues entonces lo dejamos aquí y nos vemos mañana, para la última sesión. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta luego.